Radio Ecléctica. En este episodio de las cápsulas del tiempo con Radio Ecléctica vamos a tratar un rasgo que es muy actual. Por su intensidad puede llegar a provocar que cambien los patrones del trato que existe entre hombres y mujeres y todas sus interacciones en todos los ámbitos de sus vidas. Y hay un juego de poder que ha existido entre los géneros desde hace muchísimo tiempo. Como los varones han establecido el sistema, ellos son los líderes fundadores y determinan más que en muchas ocasiones las mujeres. Y esto ya está cambiando desde hace tiempo. Ya no resulta normal que un hombre se propase con una mujer y que la mujer tenga que aguantarse, porque es natural que los hombres lo hagan y tienen una especie de licencia para hacerlo. El acoso sexual, y de eso vamos a hablar. Esto es Radio Ecléctica en sus cápsulas del tiempo. Del tema de acoso sexual, algunas consideraciones que podrían pasar por alto. Conmigo está Eduardo. Al parecer el tema de las relaciones entre los hombres y las mujeres, la llamada lucha de los sexos, tengamos que verlo como un asunto incluso evolutivo y de adaptación de la especie a este planeta. En algún sentido es inevitable y es parte constitutiva de los humanos como especie. En condiciones de desigualdad por principio, la violencia sexual no va a ceder terreno. Nos trae cierta frustración el hecho de que hayan pasado las cosas y que nada se pueda hacer y el asunto va a quedar impune. Bastante decepcionante del sistema de justicia. Problemas tan primitivos como son faltarle al respeto a las otras personas porque no puedo contener tal o cual instinto que tenga, es desconcertante. Estamos en momentos de gran modernidad tecnológica y por otro lado no hemos superado estas trabas. Pero resulta que la apropiación que ha hecho Hollywood y los medios de comunicación, especialmente el Twitter, de esta idea del Me Too, yo también, tiene una historia mediática, revela un cambio en esta idea respecto de su diseño original. Harvey Weinstein o Weinstein, no sabemos. Es un ser gorilesco y de alguna forma su aspecto no parecería de un hombre que tuviese gran atractivo y sin embargo por su situación de poder tuvo bastante acceso a varias actrices. Las actrices hablan después de lo que ha sucedido, incluso después de años, y hubo una que fue la que finalmente la denunció, pero antes de la denuncia tuvo que haber muchas mujeres a lo largo de los años en un medio en el cual era normal que los hombres se propasaran con las mujeres o que pidieran intercambios sexuales por papeles o trabajos. También era muy regular, muy normal que las mujeres estuvieran más dispuestas a moldarse a lo que un hombre determinara con tal de que ellas fueran mantenidas económicamente. Esos patrones han cambiado muchísimo. Las mujeres tienen otra forma de ganarse la vida, el sustento. Ya no necesitan tanto de estar casadas o por el estilo. Ya no es recurso. Las mujeres ahora ya se casan por unas mejores razones. El tablero de juego entre hombres y mujeres ha cambiado mucho y llega el momento de ajustar cuentas. Las mujeres están exigiendo ahora mucho más respeto y eso es lo que al fin de cuentas están buscando, pero hay varias corrientes en esta búsqueda por el respeto que a mí me parece que tienen. Claro. Y precisamente una de estas búsquedas es el movimiento Yo También, Me Too, que tiene un origen distinto al que conocemos ahora en el Twitter sobre todo. En el año 2016, una activista por los derechos civiles en los Estados Unidos, nativa del Bronx, Nueva York, llamada Tarana Burke, ella acuñó esta idea en un contexto muy distinto al de Hollywood. Era el contexto sobre todo de jóvenes negras, marginadas, empobrecidas que habían sido víctimas de violencia sexual. Y en ese contexto de apoyo a esas víctimas, porque este movimiento originalmente trata a las mujeres como víctimas de este tipo específico de violencia.
Lo que buscaba esta mujer era generar empatía, curación a través de la empatía, pero sobre todo empoderamiento de estas mujeres a través de la empatía. Lo que significa en este contexto específico de terapéutica, autoayuda grupal, es que tú te reconoces en la otra persona y en esa medida empoderarse, tratar de deshacerse del estigma social que implica incluso haber sido víctima de violencia sexual, de otro estigma también terrible que es la autovictimización, recuperar la autoestima de las mujeres y aceptar lo que ocurrió y salir adelante mediante la empatía. Yo también, como tú. Pero este concepto originario cambió cuando en el contexto hollywoodense se usó para hacer una denuncia. En ese momento yo también significaba a mí también me ocurrió públicamente, independientemente de si se señalaba o no al victimario. La prensa informa que la fundadora de esta idea del yo también está de acuerdo con cómo ha evolucionado este concepto en las redes más allá de un colectivo de curación del Bronx muy local. Hay que aceptar la evolución de los significados de las cosas y de los contenidos que en cada grupo de mujeres que se logra constituir en términos de la erradicación de la violencia sexual le dan un significado distinto a todo esto, a la empatía o a la denuncia. Evidentemente no es lo mismo hablar de mujeres desempleadas negras discriminadas en Estados Unidos que las actrices de Hollywood o que las intelectuales y artistas francesas, quienes han sido críticas, pero no del Me Too original, sino del Me Too hollywoodense. Habla de cómo mujeres específicas, grupos de mujeres conciben un mismo problema, una misma cuestión que es la violencia sexual. No podría ser de otra manera. La mujer genérica no existe. Las mujeres, como la mitad de la población humana de este planeta, están formadas por grupos diversos. La divergencia de opiniones también es inherente. Los abusos varían tanto como las mujeres son diferentes entre ellas. Y en verdad sí, es como tú dices, que a cada una la experiencia la toca y le toca de forma diferente. Después de que pasa el tiempo, el testimonio de estas mujeres que han alzado la voz y que tienen pues tanto rechazo como aceptación del público, no es suficiente que vayan y relaten, sino que también se requiere recolectar evidencia para después tomar acción. En estos casos, todas estas personas que presuntamente cometieron estas faltas y se propasaron con las mujeres al acecho, el acoso, la insistencia, una actitud bastante desafiante que provoca mucho miedo en las mujeres. Es muy diferente el pavimento urbano y la realidad que se vive en los centros de aglomeración, la lucha por ganarse el pan, tener que salir, y contrasta mucho con la vida bohemia que propone esta señora, donde es muy importante que exista la libertad sexual para que haya una libertad total y que los hombres están en total derecho de importunar a la mujer, galantear o hacerle la corte. Sí, la respuesta de las francesas al Me Too hollywoodense fue polémica porque defienden el derecho de las aproximaciones eróticas y sexuales de los hombres. La lectura francesa es muy interesante por los conceptos que se pusieron en juego, porque a diferencia del Me Too original, que es más terapéutico y de autoayuda, en el caso francés ellas hablaron de la libertad sexual en particular. Y hablaron de puritanismo. A ellos les pareció que la postura de las estadounidenses era puritana y de autovictimización y de odio en contra de los hombres y francamente un atentado en contra de la libertad sexual. Las francesas más bien argumentan a favor de la capacidad de las mujeres para tomar acción, defenderse. Ellas conciben a las mujeres como sujetos racionales, libres y per se empoderados. Es un concepto de humano que ellas están encontrando en su tradición francesa. A ellas les preocupó que se mermara la libertad sexual como cualquier otra libertad, que es el principio ideológico básico de Francia. La libertad. Defienden la libertad de decir y de hacer. Consideran el poder de un modo también distinto. Las estadounidenses lo consideran como quizás como un atributo, como un recurso que se obtiene, ¿no? Que no se tiene y que se obtiene. Pero las francesas ven el poder como un juego entre hombres y mujeres. Tiene que haber una libertad de ambos porque ellas dicen que la única posibilidad de decir que no al acoso es que el acoso exista.
y una negociación, pero ellas están asumiendo que hay igualdad de circunstancias. Fuera de ese pequeño mundo de la élite artística francesa, las mujeres no viven mayoritariamente en condiciones de igualdad con los hombres. No habla por todos los grupos de mujeres. Las francesas también criticaron la idea del Me Too hollywoodense como totalitarismo. No podemos aceptar que se hagan denuncias públicas que afecten la reputación de una persona, de un supuesto acosador sexual, y que la gente lo señale, ¿no? Y que lo castiguen o no es otra historia. Pero esa especie de linchamiento mediático, oral, para ella significa totalitarismo. No puede ser que no podamos vivir en una sociedad con reglas donde esa denuncia tenga un cauce jurídico. Entonces, como no tiene tal cauce jurídico, es una intromisión en la vida privada, según ellas. También les preocupó el extremismo religioso que implica este puritanismo. Entonces, la lectura francesa también es muy interesante. Ciertamente habla del grupo que la articuló. Han racionalizado del acoso sexual y de la lucha de entre los sexos, muy lejos de la idea del Me Too, del Bronx, de las mujeres negras. Lo que están buscando las mujeres es que tanto el poder como la sumisión se repartan entre hombres y mujeres sin que a las mujeres les toque la peor parte. Ahora necesitan ponerse a pensar cuáles van a ser sus estrategias o mecanismos para defenderse en un mundo donde hay muchos varones que tienen problemas mentales, tienen problemas de pobreza extrema, para que les sea más fácil entender cómo es con el acoso sexual, nada más que se pongan a pensar cómo se sentirían ellos en la cárcel, en una penitenciaría, y que otro hombre se les acercara con ese mismo enfoque, con esa misma intención, con ese mismo sentido amenazante. Las mujeres, por otro lado, exigen poder vestirse, vivir y salir a la calle como ellas quieran y sentirse ellas a gusto como mejor prefieren en cuanto a su arreglo personal y la forma en que salen a la calle, y que se deje de opinar que si es largo o corto o escotado o no escotado. Nadie debería meterse con eso. Tienen razón, para llegar a eso nos va a costar más trabajo. Las mujeres tienen que desarrollar un papel muy activo, que se entienda bien que ellas no están abiertas a propuestas de ningún tipo, se ven guapas y se arreglan bien porque a ellas les gusta eso, pero no porque están buscando problemas. Una mujer que se pone minifalda porque está tratando de provocar, eso es lo que ellas quieren que ya no se piense, y me parece que es una visión muy correcta, pero también es muy idealista pensar que se puede llegar a ese punto de armonía y comprensión. El movimiento Me Too, desde el Bronx a Hollywood, a París, ha cambiado de significado y revela grupos femeninos distintos. Las mujeres son diversas. Cómo este fenómeno se va a mediatizar de un modo que sea relevante y constructivo. Como en México, con las condiciones mexicanas actuales, donde existe el flagelo del feminicidio, cómo esta discusión se va a integrar a la realidad mexicana es lo importante en México. Divulgar los valores feministas entre la sociedad amplia sería una buena propuesta. No solamente entre los hombres, hay mujeres, muchas mujeres que no conocen los planteamientos feministas básicos. No estaría mal divulgar el feminismo, la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Difundir, porque no son valores exactamente muy extendidos. Tamara Burt, la creadora de el Me Too del Bronx original, defiende la idea de que esto se logra colectivamente y que es un asunto de justicia, tratarlo como un asunto de justicia social. Principio, pues en esencia feminista, porque la justicia quiere decir eso, igualdad de condiciones. Vuelve a su origen el planteamiento de el yo también. Este esfuerzo tiene que involucrar a todos, a todos. Ahora mismo hay mucha falta de profesionalismo, por lo visto, en el mundo del espectáculo y también en los comercios más comunes que encontramos en nuestras calles, en nuestros barrios. Sobre las mujeres, tenemos que trabajar en conocer cuáles son las diferencias entre una galantería o un intento de conquista o un acoso sexual. Pueden empezar a practicar la claridad. Cuando un hombre no les interese y él tenga aproximaciones con ella o se insinúe intercambio de favores y esté buscando la prostitución de un intercambio de yo te doy este trabajo, yo te doy este beneficio, yo te doy este nuevo puesto, yo te doy este dinero, ese tipo de situaciones de acudir a
habitaciones de hotel o a habitaciones en casa particular con hombres a altas horas de la noche y aceptar todo eso para denunciarlo años después, no nos está funcionando. Que no quede lugar a dudas, que no se sienten a gusto, están incómodas y sienten que es acoso, lo tienen que expresar. Es la única forma. Y has mencionado el hecho de que este es un asunto de la humanidad misma, es un asunto evolutivo. El hecho de que una mujer se convierta en sujeto de derecho, de muchos derechos, de los mismos derechos que los hombres, en esa medida las mujeres como concepto van a cambiar, por supuesto. Habrá otra noción de lo que significa ser mujer en una sociedad u otra. Eso es evolución social. Tampoco los feminicidas o los acosadores sexuales son seres humanos que aporten a la humanidad. Necesitamos que todos aporten dentro de sus posibilidades, pero tener hombres acosadores también es una merma para la humanidad, no nos sirven. Terminar con eso del lado de hombres y del lado de mujeres es evolución social, mejoramiento de la humanidad, no de la especie. En un contexto bélico muy importante, hay mucha violencia bélica. Tenemos que pensar que la guerra es por definición supremacismo masculino. Si hay guerra actualmente, el supremacismo masculino se está expresando de diferentes maneras. El aumento de los feminicidios y del acoso sexual, la persistencia de este flagelo social, hablan de eso. Existe ahora una guerra y la guerra es por definición masculina de los hombres. Por eso cuando se gana la guerra es porque se mata a los niños y se viola a las mujeres. Más allá de las bajas que causen los soldados, los ejércitos. La ocupación total es esa, los niños y las mujeres. Hay que incluir en la tabla de valores la paz y la no guerra, la no violencia. Y de hecho el violentómetro, una herramienta para visualizar las diferentes manifestaciones de violencia ocultas en la vida cotidiana de hombres y mujeres. Se plantea como un asunto para hombres y mujeres. El violentómetro no está hecho para mujeres únicamente. O sea, bromas hirientes, caricias agresivas, eso puede ocurrir en ambos lados de la moneda, aunque en términos reales pues ocurre del lado femenino. Lo importante es que se hace una escala de violencia, hay que reconocer que estamos en guerra. Esa es la explicación del aumento de la violencia sexual. La guerra es por definición violencia sexual. Cómo se va adaptando a nuestras diferentes realidades fuera de Hollywood. Primero tendrá que desaparecer en gran parte la pobreza, esta mala leche que se va desarrollando. Hay una desigualdad muy grande. Con pobreza no podemos tener respeto a los derechos de nadie. Porque la pobreza a fin de cuentas es desigualdad y lo que el movimiento feminista está reivindicando es la igualdad de condiciones. Hablar de empoderamiento femenino es sinónimo de igualdad. O sea, el empoderamiento es para apenas estar iguales. Hacia allá deriva el empoderamiento. Empatía, y la empatía puede venir de hombres y mujeres. Hace falta que no exista la empatía para poder matar, asesinar. En principio consideras que eso que estás aniquilando ni siquiera vale. No vale, no tiene tu mismo valor. Irnos fortaleciendo como mujeres para saber rechazar, escabullirse, buscar apoyo, ganar tiempo, buscar la forma de salir de ese juego en el cual es muy notorio que puede haber acoso sexual, que corren peligro y que no tiene ningún sentido arriesgarse, no pueden estar en un sitio solas con una persona que está mostrando intenciones extrañas y que todo lo que rodea está raro, que uno siente por dentro. Se debe confiar en ese tipo de cosas y hacer lo que sea necesario para salir de ahí. Siempre decidir, no importa de quién se trate o del trabajo que se trate. Trabajos puede haber otros tantos. No hay necesidad de pagar un precio tan alto, quedar tan dolida con uno mismo por haber aceptado algo tan ajeno y tan contrario a lo que uno quería desde un principio. Y también limpiar la intención propia. Simplemente se trata de que respeten más. Es respeto. No se puede resolver esa situación con segregación. Dado que es un problema de la relación entre hombres y mujeres, en esa misma relación se debe encontrar la solución. Tienen que ser más considerados. Por eso, repito, es muy importante la igualdad de condiciones, para que esta relación parta del mismo
piso, ¿no? Se ha convertido incluso en el tema del cual todo mundo tiene ya una opinión. La violencia sexual en general revela un problema evolutivo de la especie. Cómo estamos relacionándonos nosotros, entre nosotros. Es una época de violencia sexual extendida, porque estamos en guerra. Necesitamos pacificar al planeta, aunque suene utópico, para poder terminar con la violencia sexual. No necesitamos mujeres violentadas sexualmente y hombres sexualmente violentos. No le sirven a la humanidad. Y causan mucho dolor a las personas. Tenemos que hablar de la violencia sexual. Es importante tomar una postura respecto al fenómeno. Es importante señalar cuáles son los contornos de la violencia sexual, dónde está la violencia sexual, dónde ya no está, y eso no puede ser más que el resultado de una negociación en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Un concepto compartido de lo que no podemos permitir ninguno de los dos. Así nos despedimos de Radio Ecléctica. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.